hoy vamos a tratar sobre la extinción del contrato de trabajo o denominado también terminación del contrato de trabajo, ¿no? Estas denominaciones usualmente las han dado, en este caso, la doctrina que ha desarrollado a fin de poder abordar cada supuesto y también adelante vamos a ver que el Tribunal Constitucional también ha tenido un papel fundamental al momento de hacer las interpretaciones respectivas en cuanto a las formas o mecanismos, en este caso de los despidos incausados que se han ido configurándose dentro de la relación de trabajo. Entonces, previo a esto, es importante tener, en este caso, un contexto sobre lo que pueda implicar eh, la terminación del contrato de trabajo, ¿no? Hay que tener en consideración que el derecho de trabajo tiene por objeto, como decíamos, proteger el trabajo dependiente, ¿no? Por cuanto es, en este caso, este trabajo dependiente que se coloca a disposición del empleador. Entonces, dentro de esta relación de trabajo siempre van a haber, pues, tensiones antagónicas. El empresario preocupado en medir los niveles de producción de la empresa sobre la base de las políticas que ellos establecen. Y por otra parte, vamos a tener, pues, la vida del trabajador y la conciliación con las cuestiones personales, en este caso la familia y otros aspectos, ¿no? Pero también hay que tener en consideración que el contrato individual de trabajo dentro del ordenamiento jurídico del régimen de la 728, en este caso, se puede dar de dos formas, ¿no? Cuando estamos en un contrato a plazo indeterminado, tenemos dos modalidades que podrían, en este caso, iniciar a un contrato de trabajo, ya sea se puede darse de forma verbal, cuando en este caso a través del proceso de reclutamiento únicamente se da una bienvenida al trabajador, o también se podría dar el caso de que simplemente se dispone su ingreso a planilla, ¿no? De forma verbal. Y también podría ser por escrito. La norma en el artículo 4 del tubo del 728 establece estas posibilidades. Esto es como regla general, pero excepcionalmente, en este caso la norma establece que se va a exigir una formalidad escrita para aquellos casos de las contrataciones modales. Ya. Entonces, retomando a estábamos en este caso, cómo se origina la relación laboral, que hemos dicho que para los casos de los contratados a plazo indeterminado existen dos formas que se puede dar a través de una cuestión formal, de una simple invitación al ingreso al centro de trabajo, y la otra formalidad es una cuestión ya escrita, ¿no? A través de un contrato a plazo indeterminado. Pero para los casos, para los casos de los contratos que están sujetos a modalidad, se exige una cuestión formal. Tiene que ser necesariamente por escrito, pero no solamente se requiere la formalidad, sino también, además de otros requisitos considerados para el ordenamiento como requisitos de validez. En este caso, estamos hablando de las causas objetivas de contratación, el plazo debidamente determinado, la duración debidamente determinada y las condiciones de trabajo, ¿no? Prácticamente son tres requisitos que se establece para poder, en este caso, cumplir con la validez de una contratación modal. Y naturalmente, para cada tipo de contratación modal, establecen causas objetivas diferentes, ¿no? Eso también deberíamos tener en consideración. Ahora, ¿pero qué sucede dentro ya iniciado el vínculo laboral, ya sea a través en este caso, a través de un contrato sujeto a un plazo determinado, o también a través de los contratos modales, o también vayámonos al otro hipotético caso en las cuales se da la contratación de locación de servicios, supuestos casos de fraude al derecho laboral, ¿no? Cuando se quiere evitar justamente una carga social, porque tener un trabajador a plazo indeterminado implica pues al empleador asumir gastos, en este caso costos sociales, como el pago de beneficios sociales,
seguros complementarios, seguros de vida, regímenes pensionales, imposiciones, en este caso aportaciones por salud, respectivamente para cada determinado supuesto. ¿No? Entonces va a haber hipotéticos casos en los cuales también se va a dar contrataciones fraudulentas a través de otros supuestos que no corresponden a la realidad de los hechos, ¿no? Cuando en la naturaleza, por ejemplo, podría tratarse de un trabajador contratado a plazo indeterminado y no obstante se le contrata pues con un contrato de servicios profesionales, contrato de locación de servicios, simplemente no se ha suscrito ningún tipo de documento alguno, no se ha definido el tipo de contratación y se da inicio al vínculo laboral, ¿no? Se desarrolla el vínculo laboral, pero en determinado momento, ¿no? Puede darse situaciones pues, de discrepancias, justamente que decíamos estas tensiones fuertes, ¿no? Relacionadas por parte del empleador con el nivel de producción, políticas, misiones y objetivos de cada empresa que tiene, y por ahí también el tema del trabajador y su conciliación con su vida personal y familiar. Usualmente estos son los dos factores que detonan problemas que se pueden generar dentro de la relación laboral. ¿Sí? Entonces, el empleador, algunas empresas van a optar por políticas únicamente, podría ser sin que exista una causa justa establecida en la norma, decidir simplemente por dar por concluido de forma unilateral. Decir, ¿sabes qué? Señor Juanito, desde mañana comuníquese con nosotros previamente antes de que asista a su puesto de trabajo. Nosotros le confirmamos si va a asistir o no, o va a continuar con su prestación. Eso es lo que ocurre, ¿no? Una simple llamada verbal, una decisión unilateral en el caso de los despidos arbitrarios. Pero también tenemos algunos comportamientos que son nocivos, como por ejemplo se podrían dar casos en los cuales se atribuye al trabajador faltas que no han cometido, ¿no? Por ejemplo, atribuirle daños, en este caso, faltas, atribución de faltas graves que son inexistentes. O también podría darse situaciones, pues en este caso, de hostigamiento, ¿no? Entonces va a haber diferentes mecanismos, en este caso ya cuando el empleador ha decidido desvincular a un trabajador. Podrían darse diferentes supuestos, de hecho. Ahora, frente a esto, ¿qué dice la Constitución política, ¿no? ¿Qué es lo que ampara? Si soy víctima de un despido arbitrario como concepto genérico, porque dentro de esto pues tenemos infinidad de tipos de despido en cuestión a la forma de despido y entre otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los despidos indirectos, los despidos directos. Dentro de los despidos directos tenemos a los despidos fraudulentos, a los despidos incausados, a los despidos arbitrarios, a los despidos lesivos de derechos fundamentales que más adelante vamos a ir desarrollando. Entonces, ¿pero qué dice nuestro ordenamiento jurídico cuando se da este tipo de controversias dentro de la relación laboral? ¿No? A nivel constitucional, en este caso, vamos a tener en consideración el artículo 27. Empecemos por ello, ¿no? ¿Qué dice la Constitución vigente de 1993? En cuanto al derecho al trabajo, el artículo 27 establece que la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario, ¿no? No obstante, siempre en estos puntos a tratar se hace mención a la Constitución de 1979. ¿Qué dice la Constitución de 1979 de aquel entonces, ¿no? Que regulaba también igualmente el derecho del trabajo, el artículo 48, que es el Estado reconoce el derecho de estabilidad en el trabajo. El trabajador solo puede ser despedido por causa justa señalada en la ley y debidamente comprobada. El modelo que acoge esta Constitución de 1979 se acerca a un modelo de estabilidad absoluta, en términos de estabilidad, en este caso de salida, ¿no? Que más adelante vamos a ver estos conceptos para entender mucho mejor, pero podría entenderse que
otorga al trabajador, en este caso, una estabilidad absoluta, porque de no producirse una causa justa, operará, en este caso, la tutela em, restitutoria, que en este caso va a ser la reposición, ¿no? Si no existe, no se ha comprobado debidamente en el procedimiento la concurrencia de una falta grave que sea motivo para dar por concluido la relación, el contrato de trabajo, estaremos pues frente a estos supuestos, ¿no? Entonces, este modelo es más tuitivo en cuanto al derecho del trabajo, de otorgarle una protección, en este caso, de estabilidad en el trabajo, que implica la acción, en este caso, restitutoria, ¿no? O sea, me afectan, me conculcan el derecho, pero se da la situación de poder reponerme en el trabajo. No obstante, la Constitución de 1993 adopta un papel, un modelo distinto. La doctrina lo ha denominado por ahí, se deja entrever que estaríamos frente a un modelo de estabilidad relativa, ¿no? Donde producido el despido arbitrario, se podría dar, en este caso, a las opciones de el pago de una suma indemnizatoria por el padecimiento del despido arbitrario o otras formas de protección, como sería la reposición, ¿no? Entonces tenemos aquí en comparaciones un modelo de protección de estabilidad absoluta y una constitución de 1993 que acoge un modelo relativo en cuanto a los términos de estabilidad. ¿Sí? Entonces vayamos por algunos conceptos para que esto se pueda entender bien. Cuando hacemos referencia a la estabilidad laboral, en este caso las manifestaciones, hay dos conceptos que debemos tener en consideración. Se habla en doctrina de la estabilidad de entrada y la estabilidad de salida. En la estabilidad de entrada implica una garantía jurídica por el cual desde el inicio del contrato de trabajo el trabajador tiene protección en la terminación del contrato. En los contratos de trabajo hay estabilidad laboral de entrada una vez superado el periodo de prueba, como regla es de 3 meses, salvo en los casos de los trabajadores de confianza, de dirección, donde puede incrementarse hasta 6 y 12 meses respectivamente, ¿no? Entonces, un caso, por ejemplo, de estabilidad de entrada que podría entenderse son usualmente los conocidos despidos nulos, ¿no? Cuando se despide una mujer embarazada, a un representante al cargo de sindicalista, a un trabajador que previamente, en este caso el motivo de su despido, haya obedecido a una controversia que se haya, en este caso, ventilado ante el fuero jurisdiccional y otros supuestos que establece el artículo 28 del tubo de de la 728, ¿no? Entonces, la estabilidad de entrada se entiende de esta manera, ¿no? Sería una estabilidad que se hace referencia a los despidos nulos. Ahora, por otro lado, también tenemos otras manifestaciones, como es la estabilidad de salida. La estabilidad de salida es entendida como es la proporción frente al término de la relación laboral y esta solamente puede darse por causas taxativas. Sin embargo, es necesario reconocer los dos tipos de estabilidad de salida. Tenemos una estabilidad absoluta y luego una estabilidad relativa. Como decíamos, la estabilidad absoluta de salida va a permitir, en este caso, conlleva la reposición, ¿no? Se produce una de las causas que son una de las causales de un despido nulo, consecuentemente de comprobarse la configuración de este supuesto de hecho, ¿no? Vamos a estar frente a un despido nulo. Luego tenemos la estabilidad relativa, que más o menos se acoge al modelo de nuestra Constitución de 1993, que va a importar protecciones distintas como la indemnización, remuneraciones devengadas, ¿no? Entonces, frente a un despido arbitrario, aquí estaremos frente a las indemnizaciones tarifadas, a que hace referencia el artículo 34 del tubo de la 728. Y en cuanto a la estabilidad absoluta o propia, ¿no? Es entendida como el contrato de trabajo
no puede extinguirse por decisión unilateral. Aquí esta noción de la estabilidad laboral excluye, en este caso, las decisiones arbitrarias, las decisiones unilaterales, las decisiones ad nutum, que lo conocen, ¿no? Del empleador, y que en caso de proceder a la extinción en esas condiciones, el trabajador tiene derecho a ser reintegrado en sus tareas, para lo cual la ley le da una acción de reinstalación. Esta estabilidad es de efectos plenos. En estos casos estamos hablando de una estabilidad absoluta a que hubiese hecho referencia a la Constitución de 1979, ¿no? Tiene este modelo. Y la estabilidad relativa es, en este caso, denominada como tal cuando, violada el derecho a conservar, en este caso, el empleo, no se garantice la reincorporación efectiva del trabajador, sino el derecho a la percepción de una indemnización de distinta intensidad según el ordenamiento legal, ya que si bien la extinción incausada fue ilícita, la misma es eficaz y válida, y podría darse, en este caso, las opciones de tutelas resarcitorias y en algunos casos las tutelas restitutorias, que va a implicar la reincorporación al centro de trabajo. Usualmente las tutelas restitutorias se dan para determinados casos, ¿no? En el ordenamiento jurídico, por ejemplo, un caso de este tipo de restitución únicamente comprende al despido nulo. Eso hay que tenerlo en consideración. Para los otros casos, cuando estamos frente a un despido arbitrario, la normatividad regula o establece una indemnización tarifada. ¿A qué hace referencia el artículo 38 del tubo de la 728? Entonces, ya adentrando en este tema, ¿no? Hemos hecho referencia que más o menos el modelo a que se acoge el artículo 27 es la protección contra el despido arbitrario, sería un modelo relativo a cooperación de la Constitución de 1979, es decir, que admite en este caso, frente al padecimiento de un despido arbitrario, una indemnización en este caso, por el padecimiento del despido arbitrario, ¿no? Hay que tener en consideración ese aspecto. El modelo que acoge esta Constitución de 1993. Y recuerden pues que en este caso al contener o tener este texto normativo, la calidad de ser un enunciado constitucional, va a servir de base para hacer la interpretación, integración del derecho, ¿no? En casos donde exista una deficiencia de la norma o en este caso en cómo debería interpretarse determinado artículo, determinado supuesto jurídico, ¿no? Por ejemplo, los casos de los despidos fraudulentos. Ha sido todo un desarrollo del Tribunal Constitucional, ¿no? Porque se daba supuestos en las cuales se atribuía al actor, en este caso al trabajador, la comisión de faltas graves que eran causales de despido, ¿no? Entonces, hay que también tener en consideración que el despido está regulado en nuestro ordenamiento y también tiene determinadas causas para que pueda ser considerado como un despido justo, ¿no? Y son las referidas a que se referencia el artículo 26 del tubo de la 728, ¿no? Son los supuestos, las causales de falta grave que están taxativamente relacionadas. Entonces, de producirse una causa justa, en este caso, ¿no? Una falta grave debidamente comprobada en un procedimiento, dará por extinguido de forma justa, ¿no? El contrato de trabajo. Se va a poder extinguir de esa forma como consecuencia de una sanción disciplinaria, pero que va a obedecer en este caso a una causa justa, ¿no? Diferente de la decisión unilateral e inmotivada, simplemente de desvincular al trabajador, porque no sé, pues no, ya no le gusta verle la cara, ¿no? Y el empleador simplemente ha decidido desvincularlo en otros casos a través de una indemnización por despido arbitrario y en otros supuestos, ¿no? De las peores formas. Entonces, eso también es un punto interesante tener en consideración. Ahora, en este caso, el derecho a la restitución o el padecimiento de los despidos arbitrarios, la, el-
el artículo, en este caso el artículo cuarto de la disposición complementaria y final de nuestra Constitución política, hay que recordar que establece pues que todos aquellos tratados internacionales sobre materia de derechos fundamentales forman parte del ordenamiento jurídico. Entonces tienen el mismo nivel de los derechos fundamentales, aquellas normas que regulan materias en ese sentido, materias constitucionales, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al despido arbitrario, este documento del Convenio Internacional de Trabajo 158 de la OIT establece o regula disposiciones sobre la terminación del contrato de trabajo, ¿no? Y esta legislación, a partir de la revisión y comentarios del profesor, en este caso Toyama, establece que esta normatividad establece frente al despido arbitrario, establecería que cada legislación de los países pueden, en este caso, optar por una estabilidad laboral, ya sea absoluta o podría ser relativa, ¿no? Como decíamos, en la absoluta implicará la reposición al puesto de trabajo, mientras que en la relativa podría darse opciones en este caso, de pagar una indemnización por este concepto, por el despido arbitrario. Igualmente, el protocolo adicional en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales también establece que en casos de despido injustificado, el trabajador debe tener derecho a la reposición, la indemnización o cualquier otra prestación prevista en la legislación interna. Entonces, va a depender, en este caso, cómo el Estado, la legislación, obviamente partiendo de la norma constitucional, va a desarrollar cómo debería protegerse esta situación del despido arbitrario, ¿no? Mientras que el convenio de la OIT te establece, puedes adoptar por proteger frente al despido arbitrario por una estabilidad laboral absoluta o relativa. Va a depender, va a depender del ordenamiento jurídico cómo va a proteger el despido arbitrario, ¿no? Y en este caso el protocolo adicional a la Convención Americana igualmente dice, en caso de despido injustificado, el trabajador debe tener derecho a la reposición, a la indemnización o cualquier otra prestación prevista en la legislación interna. Entonces, este marco normativo también es importante tener en consideración al momento de poder hacer una revisión de la doctrina y del marco normativo en lo que se refiere al despido arbitrario. Ahora, ¿cuáles son estas causas de extinción del contrato de trabajo? Las cláusulas de extinción del contrato de trabajo están reguladas en el artículo 16 del TUO de la 728. ¿Sí? Ahí se establecen todas las fórmulas de extinción que de generarse, de configurarse, se va a producirse, en este caso, la terminación del contrato de trabajo. Pero la doctrina se ha encargado de desarrollar en función a categorías las terminaciones del contrato de trabajo. Por ejemplo, el cumplimiento del plazo o el objeto de la contratación. En esta categoría están comprendidos, por ejemplo, los contratos de trabajo sujetos a modalidad, los famosos contratos modales. Entonces, si ha cumplido con el plazo determinado o si ha cumplido satisfactoriamente con la prestación de servicios que ha sido objeto de contratación, por ejemplo, en un contrato por servicio específico, entonces se habrá cumplido el objeto de contratación. Por lo tanto, se da por terminado un contrato de trabajo sujeto a modalidad válidamente, ¿no? El contrato de trabajo se ha extinguido válidamente. Luego tenemos otro supuesto, la voluntad de ambas partes. ¿En qué supuestos tenemos estas causas, ¿no?, de extinción del contrato de trabajo? Cuando, por ejemplo, se puede dar una situación de renuncia que constituye en este caso una decisión voluntaria del trabajador de dar por concluido su trabajo. Naturalmente, siempre esto se produce porque podría conseguir una mejora laboral, una mejora remunerativa en el cargo que desempeña, ¿no? Y tener opciones y tener mejores opciones laborales, ¿no? Entonces, frente a esa situación, no lo va a pensar dos veces el trabajador en poder accionar esta facultad que le corresponde.
esta facultad es un derecho de pleno de poder dar por extinguido el contrato de trabajo. Tengo una mejora laboral, ¿no? Así, empleador, y voy a dar por terminado con el contrato de trabajo. Pero la norma te establece un procedimiento legal que más adelante vamos a ver, pero también es una forma de concluir el contrato de trabajo, ¿no? Luego tenemos también dentro de esta categoría al despido indirecto. ¿Qué se entiende por el despido indirecto? ¿No? Para que se pueda entender esta figura del derecho del trabajo, nos vamos a poner en contexto en el caso de una trabajadora, por ejemplo, que no renuncia, no presenta su carta de renuncia, ¿no? Porque el hecho de la renuncia es una facultad voluntaria que le va a corresponder únicamente al trabajador. Pero podemos dar en otra situación donde este trabajador pues se ha hecho expectativas, se ha hecho proyectos y quizás ha tenido promesas del empleador de conservar la continuidad laboral y sobre la base de eso ha ejecutado determinados proyectos de vida, pero por un cambio de gestión le invitan a despedirla y a partir de eso sufre padecimientos de acoso laboral, que es diferente al hostigamiento sexual. El acoso laboral está definido por aquellas actitudes prolongadas, sistemáticas, que generan en el trabajador una afectación a la integridad psíquica y física del trabajador, obligándolo prácticamente a que este trabajador ya no soporte esos comportamientos y que simplemente decida, y en su facultad de decirse, se darse por autodespedido, ¿no? Que se va a dar supuestos en las cuales pues hay incumplimiento de obligaciones laborales. Frente a este incumplimiento de obligaciones laborales, el empleador está en toda la prerrogativa, perdón, el trabajador en toda la prerrogativa de decir, de cursarle una carta al empleador y decir, doy por extinguido mi contrato de trabajo porque usted viene incumpliendo ciertas obligaciones laborales. En primera instancia, por vulnerar, en este caso, mis derechos fundamentales, como es el derecho al honor, ¿no? La dignidad como persona, que por un contrato de trabajo no se puede, en este caso, someter al trabajador a ciertos comportamientos de esa naturaleza, ¿no? Luego también tenemos como otra categoría las causas ajenas a la voluntad de las partes, que también es otro aspecto que en este caso va a dar por extinguido el contrato de trabajo, ¿no? Cuando hablamos de causas ajenas a la voluntad de las partes, estamos frente a una reestructuración de la empresa que se podría darse un supuesto o también otros supuestos como la liquidación de la empresa que dentro de un proceso de liquidación y donde por causas externas que se hayan producido se va a generar, en este caso, la extinción del contrato de trabajo. También eso sigue todo un procedimiento normativo, ¿no? Por iniciativa del trabajador, igual por iniciativa del trabajador, y hemos dicho el caso de la renuncia, por iniciativa del empleador, en este caso puede ser una decisión unilateral del empleador de dar por terminado el contrato de trabajo, ¿no? Ahí podría concurrir un despido incausado que de forma verbal simplemente se le invita al trabajador a retirarse del puesto de trabajo y desvincularlo de esa forma, ¿no? Puede ser un acto de también de despido arbitrario, de reconocer en este caso que se adopta esa decisión y que se le va a pagar una suma, en este caso, que corresponde al despido arbitrario, ¿no? Esas ya serían por iniciativas del empleador. Y entre otros supuestos, como podría configurarse un despido fraudulento, ¿no? Entonces, estas son las categorías como la doctrina ha desarrollado y dentro de cada una, naturalmente, están comprendidos diversos supuestos y formas de cómo concluir un contrato de trabajo. Pero vamos a ver ahora sobre este primer punto, la terminación por iniciativa del trabajador. Que en estos casos, por ejemplo, tenemos la renuncia al empleo, que hemos dicho, la solicitud de renuncia que puede presentar el trabajador para dar por concluido su contrato de trabajo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se entiende la renuncia? En este caso, como decíamos, es una facultad unilateral, voluntaria, de decisión que corresponde únicamente
trabajador de dar por concluido su vínculo laboral. Entonces va a ser la renuncia un acto formal y ad probationem. ¿Por qué? Porque exige una formalidad escrita, ¿no? Y tiene todo un procedimiento también para que pueda operar, en este caso, de forma regular la terminación del contrato por una renuncia, ¿no? Que va a ser necesariamente, ¿no?, la presentación de un escrito, de una solicitud o una carta con 30 días de anticipación, ¿no? Pero en los hechos se ha dado circunstancias en las cuales pues ha habido oportunidades, mejoras, ofertas de trabajo y que esos 30 días implica o se colisiona con la nueva contratación, con la invitación de una nueva empresa. Entonces también se podría darse, en este caso, la exoneración del plazo. Esta exoneración del plazo, pero queda ya a discrecionalidad del empleador, de poder otorgarle esta exoneración del plazo. Si simplemente el empleador decide no otorgarle esta exoneración del plazo, obliga al trabajador cumplir con estos 30 días desde presentada su carta de renuncia, ¿no? Y que podría obedecer a diversas causas objetivas, ¿no? Podría decirse, pues, que tal vez el puesto que requiere no es fácil de sustituir con otra, con la contratación, o es dificultoso conseguir a otro personal para que asuma la responsabilidad, o simplemente también puede ser por una actitud caprichosa, ¿no? Pero también se da la posibilidad de la exoneración del plazo. Ahora, frente a esta exoneración del plazo, habría que hacer una precisión, ¿no? Si se presenta una carta solicitando una exoneración del plazo, ¿no? En este caso, si no es respondida dentro de los 3 días, denegando el empleador frente a esta solicitud de exoneración, se entiende por aceptada. La normatividad le da esa consecuencia jurídica frente a la solicitud de la carta notarial, ¿no?, de exoneración. Si no, en este caso no se ha presentado, en este caso la oposición a la renuncia, se dará por aceptada, ¿no? También ahora podría darse una respuesta escrita donde dice sí, efectivamente, le damos gracias por la prestación de servicios y se da por concluida su vínculo laboral a partir de tales fechas, ¿no? Se le reconoce su puntualidad, sus méritos y todo eso. Podría darse situaciones, pero también va a darse casos en las cuales pues que el empleador va a responder dentro de esos 3 días y decirle simplemente no acepto la exoneración, y entonces cumple con trabajar hasta los 30 días de presentado su carta de renuncia, ¿no? También se va a dar esos supuestos. Luego tenemos, en cuanto a la terminación por iniciativa del trabajador, tenemos otro supuesto, que es el más interesante en este caso, que es el despido indirecto, ¿no? Pero antes de eso hay que hacer también algunas precisiones en cuanto a la renuncia o retiro voluntario del trabajador. En este caso, hay que entender que la estabilidad es un derecho reconocido a favor del trabajador. Entonces, le corresponde a este trabajador extinguir el contrato cuando así lo disponga, ¿no? Entonces, se está frente a un acto unilateral del trabajador. Este acto unilateral debe ser incausado, no motivado, ¿no? Porque podría darse también otras circunstancias en las cuales está siendo víctima de un acoso prolongado, sistemático de aislamiento por parte de su empleador, por parte de su jefe inmediato y compañeros, que también se podría darse la situación. En este caso, la renuncia, entonces, no va a ser pues un acto voluntario, ¿no? Sino vamos a estar ante quizás un vicio de la voluntad, ¿no? Entonces también se dice pues que este debe ser un acto unilateral del trabajador, debe ser incausado. También debe ser, tiene el carácter de ser derogatorio, de extinción, porque produce de pleno derecho presentada la carta de renuncia, se produce en este caso, la terminación del contrato de trabajo. También de carácter recepticio, porque implica la presentación de una carta de renuncia, exige una formalidad, y la decisión debe llevar, dice, a conocimiento de su empleador
debe ser formal y no sujeta a la aceptación por parte del empleador, ¿no? Ni retractable. O sea, cuando dice no sujeta a la aceptación por parte del empleador, en este caso es que esta decisión unilateral, como dice, o sea, da por extinguido el contrato de trabajo, ¿no? Eso no implica, pero que el empleador, por ejemplo, podría decirle, no acepto en este caso, la carta de renuncia, no podría darse de ninguna forma, ¿no? No está sujeta a la condición, aceptación o cualquier actitud que pueda hacer como respuesta el empleador. Es un derecho que le corresponde al trabajador, una decisión unilateral que por motivos personales puede dar por concluido el contrato de trabajo. También es ni retractable por parte del trabajador. Ojo, aquí también hay otro aspecto. No es que presento mi carta de renuncia y simplemente me retracto de mi decisión, ¿no? De hecho, es que he tomado una decisión en un momento difícil, en una circunstancia emotiva, no debí presentar la renuncia, señor empleador. Entonces, simplemente producido, en este caso presentado, la carta de renuncia presentado con las formalidades que establece la norma, se producirá la extinción del contrato de trabajo. Entonces, de ahí ya no puede darse casos de renuncia, ¿no? O aplicarse el derecho administrativo, en este caso, de aplicar el desistimiento del acto procesal. No podría darse esa situación. Esta es una institución especial que implica, tiene un carácter recepticio. Una vez presentada la carta de renuncia, ya no, en este caso no, el trabajador no podrá retractarse de tal decisión. Ahora, existirá otros supuestos claramente, pues, donde el empleador podría aceptar esta retractación, ¿no? Pero ya va a quedar dentro de la decisión del empleador, porque no lo va a obligar ninguna norma. Simplemente ya es una forma de dar por concluido el contrato de trabajo y no va a existir en este caso un derecho a retracto, ¿no? Salvo, aquí también hay que hacer una precisión de casos, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Que como consecuencia de la renuncia de la solicitud que se ha presentado, haya estado motivada por el padecimiento de actos contra la moral, actos contra la dignidad del trabajador, ¿no? Porque el trabajador, por ejemplo, ha sido pues reprendido quizás y reprochado por la comisión de una falta grave que nunca, en la cual no ha estado involucrado, pero sin embargo se había producido dentro de su área de trabajo, ¿no? Entonces el trabajador, tal vez por no tener complicaciones, ha generado que adoptar por una decisión, en este caso motivada por el miedo, ¿no? Por un engaño. En estos casos de producirse esta situación, sí podríamos estar ante una figura y esta figura va a configurarse dependiendo de cada caso en concreto, qué tipo de despido se habría producido. Pero ya esa circunstancia invalida la renuncia, el acto, porque el acto en este caso tiene que ser unilateral, no podría ser viciado, ¿no? Si está viciado, ya estamos frente a un problema en este caso, de la validez de esta decisión, de esta facultad que le corresponde únicamente al trabajador. Eso también hay que tener en consideración como un punto, como una nota, ¿no? También hemos señalado que es una forma, en este caso, de decisión del trabajador de dar por concluido el contrato de trabajo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, ciertos autores hacen referencia al despido indirecto. Estábamos hablando los casos de acoso laboral, del famoso bullying que le dicen en España la doctrina, ¿no? Los actos de hostilidad que padecen los trabajadores en determinadas circunstancias, ¿no? Siempre hay problemas también en los centros de trabajo. Y este despido indirecto propiamente corresponde a la decisión del trabajador de dar por concluido este contrato de trabajo, ¿no? Por ejemplo, para el jurista Mario Ackerman, que es un tratadista en derecho del trabajo, se produce un despido indirecto cuando
es el empleador el que ha dado incumplimiento a sus obligaciones con relación al trabajador. Este queda facultado para dar por extinguido el contrato de trabajo por culpa, en este caso por una cuestión de injuria del empleador, supuesto que se configurará el despido indirecto, ¿no? Entonces, aquí hablamos frente a supuestos de incumplimiento de obligaciones con relación al trabajador. Y en este aspecto, en el despido indirecto, vamos a tener diferentes supuestos que van a dar causa a esta decisión del trabajador que le corresponde, ¿no? Para dar por concluido el contrato de trabajo. Pero es una decisión indirecta, estamos hablando de un despido indirecto. Otro autor también nos señala que a pesar de las diferentes denominaciones utilizadas, en realidad hay una coincidencia sustancial en reconocer que la separación constituye un acto rescisorio que pone fin a la relación laboral por decisión unilateral del trabajador y con fundamento en una conducta patronal. Y esta conducta patronal también debe tener ciertos requisitos, ¿no? Estos requisitos son la conducta patronal, una conducta vejatoria que atente contra la dignidad del trabajador, un supuesto de acoso laboral sistemático y prolongado que puede generar consecuencias, en este caso, de problemas a la integridad física y psicológica, psíquica del trabajador, ¿no? Y en este caso, ¿qué se está produciendo dentro de esta relación del trabajador? Se está afectando lo que denomina en la doctrina los derechos inespecíficos, ¿no? Y los derechos inespecíficos no es otra cosa que, en este caso, los derechos fundamentales que están previstas en la Constitución. Entonces, es una decisión unilateral, pero como consecuencia o como causa que va a tener fundamento en una conducta patronal, ¿no? Que puede ser cierta o supuesta de violación de normas de la convivencia laboral. Entonces, Pla Rodríguez también, que es un jurista peruano, en cuanto al despido indirecto, señala que se configura mediante tres condiciones. El incumplimiento del empleador, que puede consistir a su vez en la violación de sus obligaciones, primero lo que decía el anterior, la conducta patronal del incumplimiento o en este caso de la violación de las obligaciones del, eh, del empresario o de la conducta patronal, ¿no? Que puede consistir a su vez en la violación de sus obligaciones, la alteración de las condiciones contractuales, crearle al trabajador una situación insostenible causado por actos vejatorios, actos contra la dignidad del trabajador, en otros supuestos, ¿no? La decisión del trabajador, dice, debe considerarse despedido en razón de la gravedad del incumplimiento. Y tres, su retiro de la empresa. Entonces, en estos casos de actos de hostilidad por despido indirecto, el artículo 35 del tubo de la 728 justamente le da esa prerrogativa al trabajador. Le dice, si de producirse estos actos de hostilidad establecidas en el artículo 30, donde establece todas las causales de la hostilidad, ¿no? El trabajador puede optar, tiene dos opciones, ¿no? De solicitar el cese de los actos de hostilidad, en las cuales tendrá un procedimiento desde el inicio del requerimiento a través de una carta notarial otorgándole el plazo de 6 días para que pueda enmendar su conducta, ¿no? Y en caso de no hacerlo, recurrir al Poder Judicial. Y la consecuencia en ese proceso de encontrarse efectivamente, de verificarse un acto de hostilidad, será la imposición, en este caso declarar fundada, ¿no? El cese de los actos hostiles y además también del pago de una multa, ¿no? Pero para el caso del despido indirecto, tiene otro tratamiento. La norma le dice también pero son opciones alternativas. En este caso no pueden ser alternativas conjuntas. Bien decides por solicitar el cese, o sea, es decir, en el primer supuesto se mantiene el vínculo laboral. Ojo, ¿ya? En el primer supuesto mantenemos el vínculo laboral y en el segundo supuesto, no, el trabajador decide simplemente esta situación es insostenible, como dice la doctrina, ¿no?
Los padecimientos han sido increíbles y han sido actos vejatorios que no quiero regresar a esta empresa. Así es que la formalidad en estos casos, que la normatividad prevé, es cursar, igualmente comunicar la terminación del contrato de trabajo. Esa es la opción que le da el ordenamiento jurídico de la 728, ¿no? Entonces tendrá, por una parte, el trabajador que padece de un acto de hostilidad podrá en este caso remitirle una carta para que cese, así como también tendrá la otra opción de decidirse por dar por terminado el contrato de trabajo. Que este otro supuesto es más grave, ¿no? Porque ya la relación se hace insostenible, porque se ha producido afectaciones y alteraciones y detrimento al menoscabo de la dignidad como tal del trabajador. Entonces, en estos supuestos, justamente para que se configure también el despido indirecto, creo que PLA lo desarrolla con una sutilidad y estos tres presupuestos: el incumplimiento de las obligaciones, la decisión del trabajador de considerarse despedido, ¿no? De presentar su carta y decir, doy por terminado mi contrato de trabajo. Y C, su retiro de la empresa. Producido estos actos de padecimiento, el trabajador no puede seguir manteniendo en la empresa, porque se supone que estamos frente a actos vejatorios que no permiten, en este caso, la continuidad de la relación laboral. Entonces, para que se configure estos actos de hostilidad, me parece que este autor desarrolla con mayor sutilidad los presupuestos que deben concurrir para que se configure un acto de hostilidad, porque luego esto se va a tener que resolver o llevarse al fuero jurisdiccional en el proceso en este caso, el proceso de la nueva ley procesal de trabajo, porque todos los conflictos que se originan con motivo del contrato de trabajo sujeto al régimen de la actividad privada, ¿no? Es de competencia del proceso de la nueva ley procesal del trabajo, que es la 29.749, ¿no? En este caso, que podría optar el trabajador por un proceso abreviado en el caso de que opte por plantear una pretensión única, o también podría optar por en este caso, por un proceso ordinario, cuando se acumulan pretensiones, en este caso, diferentes, pero que son conexas, que tengan relación con el hecho producido, ¿no? Que puede ser quizás pues un pago de una indemnización por la afectación al daño moral padecido, entre otros aspectos, ¿no? Si ha habido daños patrimoniales, daños extrapatrimoniales, va a depender de cada caso en concreto, ¿no? Entonces, también el otro punto es, en cuanto a este acto, los actos de hostilidad, es, es notorio, como es notorio, cuando el empresario crea condiciones insoportables para el trabajador, con lo que impide la continuación del servicio y trunca por vía oblicua la relación de trabajo, afirma por ello que más natural, pues, es que se parte de la idea de que los efectos del despido indirecto deben ser los mismos que resultan el despido directo e injustificado. Entonces, me parece que PLA hace una elaboración más adecuada de la concurrencia de estos requisitos y se adecúa también a lo que establece el ordenamiento jurídico, ¿no? Porque dentro de la configuración del despido indirecto, frente al padecimiento de este acto hostil, el trabajador comunica al trabajador, en este caso al empresario, la terminación del contrato de trabajo, estableciendo cuál ha sido la causa la causa de hostilidad que ha generado su decisión. Esta decisión de dar por concluido el contrato de trabajo. Ahora, la norma también establece otro requisito, que es el principio de inmediatez, ¿no? O sea, de producidos estos hechos, estos actos hostiles, o sea, inmediatamente se tiene que actuar, el trabajador tiene que dar por, en este caso, poder, en este caso, actuar, ¿no? A través de la presentación de la carta, porque estos hechos padecidos sin que presente una documentación frente a una reacción o en este caso frente a un comportamiento silencioso del trabajador, puede generar en este caso o puede tener efectos de un silencio, ¿no? De un silencio, en este caso de una situación que da por perdonada o por pasada esta situación de acto hostil que no es tan relevante, ¿no? Entonces hay que tener en consideración también ese aspecto.
de dar por terminado el contrato de trabajo, inmediatamente disponer de pleno derecho la fecha de terminación del contrato de trabajo. Ese es el requerimiento formal que establece el artículo 35 del Decreto Supremo 0397-TR. Y ahora, frente a las situaciones de despido, tenemos pues el despido directo y también tenemos el despido indirecto, ¿no? En el despido directo tendremos a los despidos injustificados, ¿no? Que en este caso son los llamados incausados, los fraudulentos, los lesivos de derechos fundamentales. Entonces, como han visto, frente a estos casos de configuración de los despidos arbitrarios que pueden dar situaciones a estos tipos de despido, ¿no? El Tribunal Constitucional, pues este tipo de figuras son creación del Tribunal Constitucional a través de una interpretación convencional de las normas internacionales en materia de derechos fundamentales, a través de una interpretación constitucional, convencional, que le llama la doctrina, ¿no? Ha hecho la creación de estas figuras, ¿no? Y que también tienen como consecuencia la reposición porque el trabajador podría optar por decir, este padecimiento que he sufrido, este despido arbitrario, es un despido incausado, ¿no? Porque simplemente lo único que se me ha dicho es de forma verbal que no asista a mi centro de trabajo desde tal día y el día que he asistido a mi centro de trabajo no se me ha permitido el ingreso. Entonces, en ese caso que no existe una causa fundamentada o un motivo que da por terminar el contrato de trabajo, simplemente una decisión verbal o no, una decisión simplemente se le retira vía de hecho al trabajador, ¿no? No le permiten el ingreso al centro de labores. Estaríamos frente a un despido injustificado. El fraudulento también va a exigir en este caso la imposición, por ejemplo, la imposición y atribución de hechos imaginarios que sean totalmente fraudulentos, ¿no? Por ejemplo, se podría generar en este caso la imposición de una falta grave al trabajador. Y recuerden que la comisión de una falta grave puede causar una causa justa del contrato de trabajo. Por eso es que algunas empresas, ¿no? De mala fe, algunas han optado por esta decisión fraudulenta de atribuirle falsamente hechos que no corresponden, hechos que nunca han sucedido, ¿no? Como por ejemplo se podría darse pues que le cursan un memorándum por supuestamente haber hecho uso indebido de bienes patrimoniales de la empresa. Cuando no ha existido nunca, nunca se ha producido ese hecho, o tampoco no se ha producido una circunstancia que pueda dar mérito a calificarse como tal. Entonces estaremos también frente a despidos injustificados que se denominan los fraudulentos. También tenemos los despidos lesivos de derechos fundamentales. Esta también es una nueva figura de creación por parte del Tribunal Constitucional. En estos lesivos de derechos fundamentales, usualmente lo que se genera es por afectación, por ejemplo, a las garantías constitucionales, al debido proceso o a la dignidad del trabajador. También se dan estos supuestos y la consecuencia es que opera la acción restitutoria, es decir, la reinserción al ámbito al área de trabajo, ¿no? Volver nuevamente al trabajo. También tenemos el despido justificado, que en este caso la normatividad ha establecido taxativamente cada supuesto para que pueda dar causa y motivo a un despido de esta naturaleza. Y estas están reguladas en el artículo 25 del tubo de la 728, ¿no? En estos casos, por ejemplo, se dan pues la concurrencia o configuración de las faltas graves, incumplimiento, por ejemplo, al reglamento interno de trabajo, ¿no? Por ejemplo, la situación, vamos a poner como ejemplo un caso, del que se ha visto, ¿no? De un trabajador de sector mina, que era operario de maquinaria pesada, y por las propias condiciones de trabajo que desarrolla y de acuerdo al reglamento de operaciones de mina, en mina, establecía que estaba prohibido
en este caso, el uso de teléfonos o cualquier otro mecanismo que en este caso podría generar a ver, permítanme por favor un momento. Voy a conectar la batería de la laptop para no perder la energía. Esperen, por favor. Listo. Estimados participantes, en unos momentos vamos a continuar con la disertación. Recuerden que si tienen dudas, estas serán absueltas al finalizar la sesión y también pueden mantener un orden por ello. Agradecemos a las personas que se vienen conectando con nosotros hasta estos momentos. Recuerden que al finalizar hablaremos también sobre la asistencia, sobre la certificación y demás detalles de nuestro diplomado especializado. En unos momentos continuamos. Bien, gracias. Estoy de vuelta, he conectado la laptop antes de que se termine la batería. Entonces, estábamos en los despidos justificados, ¿no? Entonces, el régimen de la 728 igualmente nos establece también formas de dar por concluido el contrato de trabajo, pero que obedece ya a la conducta o la capacidad del trabajador. Estas dos formas van a ser los motivos, pero que van a obedecer ya propiamente al trabajador, que van a dar motivo también a que en este caso, este despido sea calificado como justificado, consecuentemente la extinción del contrato de trabajo, ¿no? Cuando nos referimos a que están relacionados a la capacidad del trabajo, está referido pues cuando este trabajador tiene un nivel de producción sumamente inferior y notorio con relación a otros trabajadores que tienen el mismo nivel puesto de trabajo, mismas responsabilidades. Entonces estaremos frente pues a un caso en el cual no amerita, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con este trabajador? Entonces, si tiene un rendimiento que es notoriamente evidente de la reducción de la capacidad y la producción que debe tener este trabajador, para estos casos la norma establece, ¿no? Todo un procedimiento de poder verificar justamente si se ha producido una reducción notable en relación a otros trabajadores y le podrá remitir una carta de preaviso otorgándole en este caso un plazo de 6 días naturales como mínimo para que pueda hacer su descargo. Y de comprobarse en este caso que en este caso se ha verificado efectivamente pues que el trabajador ha tenido una evidente reducción en su capacidad, ¿no? En su capacidad como consecuencia de su capacidad, el empleador podría darle la opción de decirle, ¿sabes qué? Te vamos a dar 30 días para que ya pues arregles todas tus situaciones y puedas ver cómo te igualas con tus otros compañeros de trabajo en el mismo nivel de producción, ¿no? Porque podría darse pues justamente estos motivos, ¿no? Ya sea por problemas que ya errores o formas, en este caso personales del trabajador, ¿no? Que pueden afectarle en la rendición y producción, en este caso de las tareas que se le asignan, ¿no? Ahora, los motivos que están relacionados en este caso, a la conducta, también va a dar motivo a que de forma justificada se dé por concluido el contrato de trabajo. Y estas van a estar reguladas en el artículo 25, lo que estábamos diciendo, el incumplimiento del reglamento interno de trabajo, ¿no? Volviendo en contexto en este caso que comentaba, ¿no? Tenemos un trabajador de mina donde tiene el cargo de operador de máquinas amarillas, ¿no? Que están destinadas en este caso a la explotación de minerales, y resulta pues que en su reglamento interno de trabajo expresamente dice la prohibición del teléfono y de cualquier otro artefacto tecnológico que permita la distracción en el trabajo, en la operación de máquina. Entonces resulta pues que este trabajador tenía una situación urgente con la familia y decide llevar el teléfono consigo, ¿no? Incluso porque estas operaciones en máquinas están grabadas.
¿no? Esto con la finalidad de qué? Con la finalidad de justamente verificar el trabajo seguro en mina, porque el trabajo en mina es sumamente riesgoso y peligroso. Cualquier distracción podría generar daños materiales y poner en peligro la integridad de los trabajadores y del mismo trabajador. Entonces es por eso que todos este tipo de operaciones tienen un procedimiento que se sujetan a la norma de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este trabajador incumple esta norma, en su momento ni siquiera pensó en ese reglamento porque tenía una cuestión urgente con la familia, no, porque el horario, la jornada de trabajo tampoco no le permite tener, en este caso, momentos o momentos intervalos de descanso para que ellos puedan, quizás comunicarse o saber de situaciones urgentes, ¿no? Tratar cuestiones personales, íntimas y privadas del trabajador. Entonces, estos establecimientos y estos reglamentos son muy rigurosos en estas empresas. Entonces, como todo está grabado, todo está monitoreado, el personal en mina verifica que justamente el trabajador estaba respondiendo el teléfono, ¿no? Hacen la captura, la grabación, en ese momento paralizan las operaciones y lo llevan a, en este caso, detienen la paralización y lo entrevistan. Le dice, ¿y usted con quién ha conversado? No, tenía una cuestión urgente con un familiar y entró en nerviosismo porque sí conocía que estaba prohibido, ¿no? Y entre eso dio su manifestación natural de lo que había sucedido, que tenía una urgencia familiar. Luego, después de eso, como estaban frente a un incumplimiento de una normativa, de un procedimiento interno de operaciones, le remiten la carta de preaviso por falta grave, en este caso por la causal del artículo A. En el artículo A también tenemos varios supuestos, ¿no? El incumplimiento, en este caso, de las normas internas de trabajo. Entonces, se le da la carta de despido de preaviso por falta grave, y la falta grave considerada en el literal A es una forma de concluir, es una considerada como una falta grave y para producirse el despido, ¿no? Pero en este caso, esta empresa también comete un error al debido procedimiento. Y ese error del debido procedimiento en esta carta de preaviso, por eso hay que tener mucho cuidado con elaborar las cartas de preaviso de despido, es que atribuye un hecho que no se había producido, ¿no? Le dice, pero también, además de haber incumplido con el reglamento que decía la prohibición total de usar teléfonos en procesos de operaciones en mina, también estaba usted sin las medidas, sin los lentes que se le ha otorgado, ¿no? Porque eso también implica una distracción y una limitación para que usted pueda desarrollar adecuadamente sus trabajos. Entonces se verificó luego que después esa atribución de ese hecho lo habían hecho por error, ¿no? Me imagino pues en la elaboración de la carta de preaviso han agarrado otra plantilla, ¿no? Y ese hecho que se le atribuye, no sé si habrá sido por error material o simplemente también por una cuestión de despedirlo y hacer un trabajo de una carta de preaviso apurada, se le atribuye ese hecho. Entonces ahí ya estaba frente a, si bien es cierto, el trabajador había cometido un error, pero esta falta grave, el inicio de este procedimiento estaba totalmente inadecuado por este error. Entonces, pero también esta decisión de iniciar este procedimiento por esta falta grave, ¿qué es lo que se estaba afectándose? En que estas decisiones de atribuir, en este caso, las faltas graves también implica que deben someterse a un principio de gradualidad. En el proceso sancionador, en el procedimiento disciplinario que le compete como empleador, en este caso de reprender las faltas que cometidas por el trabajador, ¿no? También existe una obligación, una sujeción a este principio de gradualidad, razonabilidad y principio de proporcionalidad. Esto va a implicar que si bien es cierto, el trabajador ha cometido una falta, pero hay que ver en contexto, ¿se ha producido algún daño? ¿Era inminente la producción de una, en este caso, de algún tipo de daño que pudo haberse generado? ¿Era sumamente riesgoso, en este caso, el hecho de haber usado el teléfono?
em, en el momento de las operaciones, cómo es la práctica, en este caso, del uso de las operaciones en mina, ¿no? Cómo se viene desarrollando. ¿Tiene antecedentes el trabajador de haber incurrido en falta grave? ¿No? ¿Cómo ha sido su comportamiento? ¿Tiene recomendaciones, tiene felicitaciones por parte del empleador? Entonces, frente a esta situación de incumplimiento de un reglamento interno de trabajo, pero también detrás de eso hay toda una historia de mérito y reconocimiento. Entonces, en el caso en concreto, esa decisión, si bien es cierto, estamos frente a un incumplimiento del reglamento interno de trabajo, ¿no? Puede ser motivo para despedir, en este caso, a este trabajador. Entonces, ahí entra a tallar justamente también estos principios, ¿no? A consideración de nosotros, que también asumimos esa defensa en ese caso, que nos dieron la razón y ganamos en vía administrativa, era que justamente primero, en el segundo supuesto, habían atribuido un hecho que no correspondía, ¿no? No sé si lo habrán hecho por error. Entonces, desde ahí el procedimiento estaba mal. También no habían tenido en consideración las felicitaciones que tenía este trabajador y el nivel de riesgo y la idoneidad del castigo que se le ameritaba. Entonces, al final respondieron por sancionar disciplinariamente, pero con una sanción menos gravosa, porque la sanción más gravosa para este tipo de casos es el despido, ¿no? Pero al final se terminó con una sanción disciplinaria de 15 días sin goce de haber. Pero esto que en este caso sí opera una sanción disciplinaria adecuada, ¿no? Que está sujeta a un principio de gradualidad. En cuanto hay que medir la gradualidad de la falta, la importancia, la relevancia y también debe ser coherente con la sanción que se va a aplicar, ¿no? No solamente basta pues de que ya se haya producido el incumplimiento del reglamento interno de trabajo, el incumplimiento del procedimiento de operaciones y artículo 25, inciso A, úrsale carta de preaviso y ya estamos frente a un procedimiento irregular incluso, ¿no? Que no se sujeta a los parámetros o a las exigencias que establece el ordenamiento jurídico. Entonces, estos despidos y justificados también exigen, como hemos visto, ¿no? Ciertos parámetros, ciertos requisitos para que pueda operarse, para que pueda considerarse un despido justificado y como tal válido para el ordenamiento jurídico. Ahora, el despido indirecto también está calificado como un despido injustificado. Ahora, vayamos aquí con las cartas de renuncia y las cartas de preaviso. En las cartas de renuncia, por ejemplo, cuando estamos frente a la decisión unilateral del trabajador de dar por concluido el trabajo, se tiene que presentar una carta de renuncia, ¿no? En cambio, cuando estamos, en este caso, frente a una conducta que es motivo, que pueda dar ocasión para un proceso disciplinario, en este caso, ¿no? Iniciar un procedimiento de despido por falta grave, tenemos en este caso el inicio de este procedimiento con la carta de preaviso. Ahora, en la carta de renuncia, la formalidad es que el aviso debe ser por escrito, como decíamos, debe ser con 30 días de anticipación a la fecha en la cual se va a producirse, en este caso, la terminación del contrato de trabajo. Y luego también tenemos el tema de la exoneración del plazo, ¿no? La normatividad igualmente regula que el trabajador puede solicitar su carta de renuncia por motivos personales, ¿no? Sin que en este caso tenga una mayor explicación o fundamentación, porque es una decisión unilateral, recuerden ello, y puede solicitar que se le exonere ese plazo de 30 días de anticipación, ¿no? Entonces, esta solicitud, en el caso de la exoneración del plazo, se va a dar por aceptada si es que no se rechaza por escrito igualmente dentro del tercer día. Es decir, si no está de acuerdo el empleador, va a tener que responderle frente a esta solicitud de exoneración y decirle no, no acepto la exoneración del plazo y por favor tenga bien a concluir con los 30 días restantes, ¿no?
podría darse esa situación. Y en este aspecto de la exoneración, también el reglamento del tubo de la 728 establece que en este caso, si es presentada la carta de renuncia solicitando la exoneración del plazo, pero si se da una respuesta de silencio, por decirlo así, no se responde dentro de 3 días, establece la norma, ¿no? Se da también por aceptada la exoneración del plazo. Ojo, acá hay un detalle muy a favor del trabajador, ¿no? El silencio del empleador puede generar que, en este caso, se acepte la exoneración del plazo de los 30 días. Y como decíamos, la negativa por parte del empleador, ¿no? Va a obligar al trabajador a laborar hasta el cumplimiento del plazo, ¿no? Esas son las formas como opera el acto unilateral de la renuncia y, consecuentemente, la terminación del contrato de trabajo. Ahora, por otro lado, tenemos ya a los despidos directos, ¿no? Que en este caso, como dijimos, puede obedecer a una conducta del trabajador o a la capacidad, el detrimento de la producción, la capacidad mental, en este caso, o la capacidad de producción del trabajador, o también a una situación que está relacionada con la conducta del trabajador, ¿no? La concurrencia, por ejemplo, al centro de trabajo en estado de embriaguez, el hecho de que haya hecho abandono de trabajo 3 días, no ha presentado sin que presente ningún documento o la comunicación del motivo de su ausencia, abandone el trabajo por 3 días consecutivos, también está considerado como una falta grave, ¿no? Entonces, estas situaciones usualmente de las causas justas que van a dar motivo a la extinción del contrato de trabajo, implican la obligación de un procedimiento de despido. En este procedimiento de despido se va a iniciarse con la notificación de una carta de preaviso. Naturalmente, desde un inicio hay que verificar justamente los antecedentes, el caso en concreto, el tipo de falta que se ha incurrido, investigar, hacer toda la investigación a fin de que, una vez calificado, ¿no? El supuesto de hecho es este, ¿no? Los hechos, sin irnos a la normatividad, porque esos son los errores en los que cometen muchas empresas al momento de despedir, ¿no? Entonces, habrá que hacer una evaluación justamente de los hechos y subsumirlo con la norma que establece, con las faltas graves que que se establece como causales y que justamente son taxativos. Verificar y luego después cursar la carta de preaviso. Con la carta de preaviso, señores, damos inicio al procedimiento de despido, ¿sí? En este procedimiento de despido, ¿no? En este caso, por la falta que va a ser objeto de investigación, se le tiene que garantizar un derecho de defensa. Justamente para eso está la carta de preaviso, ¿no? En el cual se le va a cursar la carta, otorgándole un plazo no menor de 6 días naturales para el descargo respectivo de la falta relacionada a la conducta o con la capacidad del trabajador. En este aspecto hay que tener mucho cuidado porque ya el inicio de la causa atribuida, la que se va a hacer objeto de investigación y obviamente objeto de descarga por parte del trabajador, tiene que ser el mismo. No es que al final, luego después de la carta de preaviso, me he enterado de otra falta del trabajador y luego le atribuyo como, además de esto, ¿no? Además de haberse configurado este supuesto, también se ha configurado el inciso B. Con eso ya es totalmente un procedimiento viciado de despido. Ahí estaríamos frente a qué? A un tipo de despido con afectación lesiva de derechos fundamentales, debido proceso, porque no se ha hecho un descargo respecto de esta nueva atribución que el trabajador, en este caso que el empleador recién se enteró y ha sido motivo para que también sea fundamento de su despido. Hay que tener en consideración mucho, sujetarnos a la normatividad en cuanto al inicio de un despido
de un despido por falta grave, ¿ya? Entonces, el inicio de este procedimiento también de despido, ¿no? Implica también sujetarse a un principio de inmediatez. ¿Qué significa el principio de inmediatez? Este principio de inmediatez tiene su ámbito de aplicación justamente en el poder disciplinario del empleador. En este caso, ¿no? De que una vez tomada el conocimiento de la falta grave por parte del trabajador, inmediatamente tengo que reprender al trabajador e iniciar el procedimiento. Porque si guardo silencio y simplemente no actúo, ¿qué se estaría afectándose? Justamente este principio de inmediatez. Y la afectación a este principio de inmediatez que genera el perdón de la falta. Ya te perdoné. Entonces luego, después de ahí pasado un buen tiempo, me inicia nuevamente me cursa la carta de previso, digamos, ha pasado de 2 meses de conocido ya, de conocido los hechos, y sin embargo decide despedirme. En este caso ya evidentemente se ha afectado este principio de inmediatez, porque ha operado el perdón. ¿Qué esperaba el empleador para no iniciar las acciones de la sanción disciplinaria? Entonces, este despido ya estará mal incausado y podría generar gastos, costos laborales para la empresa, ¿no? Es otro aspecto también que hay que tener en consideración. Entonces, si vamos a iniciar un procedimiento de despido, hay que verificar que justamente, ¿no? Verificar si se está respetando este principio de inmediatez o ya ha operado, o resulta que de la averiguación del expediente, pues por tratarse de una empresa sumamente compleja, con diversas organizaciones, y resulta por ahí pues que se había tomado conocimiento hace 3 o 4 años, ¿no? Entonces, luego, después de eso, se pretende iniciar un procedimiento de despido por falta grave. Este procedimiento va a ser totalmente, pues, como decíamos, irregular, ¿no? Porque ha operado el perdón. Ahora, este principio de inmediatez hay que tener en consideración que también se aplica a otros regímenes, como el régimen laboral público de la 276, el régimen de la ley del servir. Pero este principio de inmediatez tiene otra connotación porque se aplica dependiendo de cada caso en concreto, ¿sí? Dependiendo de cada caso en concreto. Por ejemplo, en el sector público se computa para efectos de aplicar la prescripción desde la fecha en que tome conocimiento no cualquier autoridad de la entidad empleadora, sino necesariamente el área competente, que es la Oficina de Recursos Humanos, ¿sí? Entonces, desde ese momento operará la prescripción en contra de la entidad empleadora para iniciar este procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Entonces, ahí también, igual, si supera ese periodo, en este caso de los plazos que establece la ley del servir, también habrá operado la prescripción de la sanción disciplinaria. Entonces, fíjense que en el punto o en el tema de la sanción disciplinaria exige la reacción inmediata por parte del empleador, ¿no? Pero este principio de inmediatez también se tiene que aplicar, tiene que ir de la mano del principio de la razonabilidad. ¿Cómo así? Este principio de razonabilidad también va a exigir, pues, va a ver la naturaleza de cómo se organiza esta empresa. Por ejemplo, si la decisión de despido en esta estructura del empleador está en poder de varios órganos de gobierno que tienen esa misma decisión, o al que se le ha despedido tiene en este caso demasiada influencia en la entidad organizacional, entonces, ¿qué podría haber? Aprovechamiento y ventaja, ¿verdad? Porque bien este personaje que va a ser objeto y se ha verificado que tal vez ha concurrido en una situación de falta grave, pero como tiene mucha influencia, es un funcionario de poder político, además de eso,
No puede prestarse pues que se produzca ocultamiento de la prueba y que ese informe donde están todos los hechos comisivos de la falta grave, ¿no? Con dolo y con conocimiento, por ejemplo, hayan concertado para que no se conozcan en tiempo, ¿no? Luego, después de pasado determinado tiempo, dice, pues ya no va a afectarse el principio de inmediatez. Entonces, recién luego, con posterioridad, hacen toda la regulación o la averiguación de este caso. Pero, igual como les decía, ¿no? No se va a afectar este principio de inmediatez aun cuando ha operado un año, ¿ah? Desde el conocimiento, en este caso, por la Oficina Competente de Recursos Humanos. ¿Por qué se da esta circunstancia? Porque en este caso en concreto que les estoy comentando, no se trata de cualquier trabajador ordinario, se trata de un trabajador que tiene poder, que tiene cargo político, que tiene la capacidad de influir en los trabajadores y puede manejar a su antojo toda la documentación. Entonces, este principio de inmediatez también va a ir de la mano con un principio de razonabilidad y se va a tener que aplicar dependiendo de cada caso en concreto. En cambio, si la decisión de despido, la sanción disciplinaria, pues está en una empresa que tiene por objeto únicamente la actividad lucrativa, donde la decisión corresponde únicamente en el gerente, estamos en otra situación, ¿no? Ahí usualmente se aplica pues de un principio de inmediatez de 30 días. Ese es el criterio que se ha ido manejando a través de la doctrina, ¿no? Entonces, si ya ha superado ese periodo, se entiende que se ha perdonado la falta cometida por parte del trabajador. Bien, ahora vayamos con un tema de los mecanismos de protección contra el despido arbitrario. En estos mecanismos de protección, ¿no? Tenemos dos categorías en este caso, de opciones, de acciones que puede optar el trabajador. Tenemos una acción resarcitoria que podría, en este caso, configurarse a través del pago de la indemnización por despido arbitrario y quizás se podría negociar con el trabajador alguna suma graciosa, ¿no? Que usualmente algunas empresas recurren a este mecanismo. Entonces, la acción resarcitoria no solamente implica pues el pago de la indemnización por despido arbitrario y chau, ¿no? Y se produce el despido arbitrario. Es una forma legal, no, va a ser en este caso, de acuerdo de ambas partes, ¿no? Si ambas partes están de acuerdo en dar por terminar el vínculo laboral, entonces se hace el reconocimiento de este despido arbitrario y además se le otorga una suma graciosa al trabajador y acepta esta condición, se suscribe un convenio y se ha resarcido y el trabajador va a estar contento con esta tutela resarcitoria, ¿no? Donde se le paga pues la indemnización tarifada que se le dice. Y esta indemnización tarifada va a ser distinta a una acción resarcitoria cuando estamos hablando de acciones civiles. Porque esta acción resarcitoria, ¿no? En el ámbito laboral, lo que va a generar es que como el hecho del despido arbitrario, la norma, para empezar, se aplica el artículo 38, ¿no? Que es una remuneración y media por el tiempo de años de servicio que tiene el trabajador. Pero también te pone un tope, ¿no? ¿Cuál es el tope? De 12 remuneraciones. Entonces, por ahí, si el trabajador tiene más de 7 y 8 años de servicio, ya se le va a tener que aplicar el tope de 12 remuneraciones, porque ya no va a poder, tal vez el cálculo de su liquidación va a llegar a 30, 40 mil soles, va a depender del monto de la remuneración que percibe. Entonces, en esos casos, lo que se va a tener que aplicar es el tope, ¿no? 12 remuneraciones. Además de eso, ya pues la suma graciosa, ¿no? Que es equivalente quizás a un monto superior a la liquidación del despido arbitrario. Entonces, por ahí la acción resarcitoria podría optarse el trabajador, pero tiene que ser de mutuo acuerdo, ¿no? No basta una decisión unilateral e injustificada de decirle al trabajador adiós.
no quiero que te apersones al centro de trabajo. Pues una decisión totalmente errada, ¿no? Además que también genera, en este caso, una relación totalmente contraria a la dignidad del trabajador y entre otros aspectos, ¿no? Y también la política de la empresa como tal. Luego tenemos la otra, que es la acción restitutoria. Y por la acción restitutoria, el trabajador, si no está de acuerdo con el tema de la indemnización por despido arbitrario, podrá optar por la acción restitutoria. Y ahora, pero, ¿y esta acción restitutoria de optar si no está de acuerdo con la acción resarcitoria? Pero la Constitución 27, ¿qué dice, no? Entonces, frente a toda esta discrepancia, y obviamente los empleadores también han aplicado este artículo 38, ¿no? Como una forma, dice, se le ha pagado ya pues la indemnización tarifada del despido arbitrario. Sí, reconocemos, ha sido un despido arbitrario, pero el artículo 27 no obliga pues al empleador, en este caso, a restituirle en el centro de trabajo, ¿no? Porque estamos operando a través de este mecanismo. ¿No? Esa es la posición de algunos doctrinarios y la posición también en este caso, de cierto grupo de juristas en el derecho laboral, como es el doctor Toyama en su nuevo libro que ha sido publicado, Derecho Individual del Trabajo. Él señala, ¿no? El artículo 51, el artículo 27 hace referencia a estos dos artículos y comenta a través de este artículo que se adopta un modelo de la estabilidad relativa. Bien podría ser resarcido con esta acción resarcitoria a través de una indemnización, porque se le está reconociendo el despido arbitrario, se reconoce por parte del empleador y se le está pagando la indemnización tarifada, ¿no? Y esto estaría sustentada, según este autor, según el profesor Toyama, en el artículo 27 y el artículo 51 de la Constitución. ¿No? Porque está previsto legalmente. Si ustedes revisan el artículo 34 y 38, hacen referencia al despido arbitrario. Entonces, una decisión del empleador se podría considerar como irregular, ¿no? Se podría considerar como si está regulada en la norma, ¿no? Eso es lo que cuestionan ciertos doctrinarios, entre ellos está el profesor Toyama. Ahora, no obstante a esto, el Tribunal Constitucional, como sabrán, como máximo intérprete de la Constitución, ha adoptado una interpretación diferente. Y esta interpretación diferente le ha dado otro sentido de la interpretación de estos enunciados constitucionales y el establecimiento de estas reglas normativas. ¿Y qué es lo que ha dicho? Se ha basado fundamentalmente bajo la teoría de los derechos fundamentales, que es doctrina española y derechos constitucionales, ¿no? Y ha desarrollado el contenido esencial del derecho al trabajo a través de lo que decíamos, este bloque de constitucionalidad que ahora se habla, ¿no? Que no solamente nuestro ordenamiento jurídico, pues es la ley, la constitución, sino que también forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? También los tratados internacionales sobre materia de derechos fundamentales, a través de la cuarta disposición complementaria de la Constitución. Forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces el Tribunal Constitucional ha dicho, sí, pues hay que recordar que esto hay que tener en consideración los tratados internacionales, ¿no? Que regulan sobre esta materia y además también hay que desarrollar el contenido esencial de este derecho fundamental. Y lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en su doctrina jurisprudencial, ¿no? Que lo ha desarrollado de forma uniforme, me parece que alguien ha levantado la mano. Estoy verificando, doctora, por el momento no estamos en ronda de preguntas, pero no se preocupe, puede continuar. Perfecto, ya. Entonces, el Tribunal Constitucional al momento de desarrollar y hacer la interpretación del artículo 27 de la Constitución, ¿no? Ha dicho pues que de una interpretación también, teniendo en consideración el artículo 22 de la Constitución, ha señalado de que el derecho al trabajo tiene dos vertientes dentro de su contenido esencial. La primera vertiente es el derecho
que el Estado está obligado en fomentar a través de las políticas del Estado un empleo decente, el acceso a un empleo. Ese es el derecho. Luego también la otra vertiente de este derecho al trabajo em, lo ha considerado como el derecho a no ser despedido salvo causa justa. Nuevamente, retrocedemos a este modelo de estabilidad absoluta en el derecho de trabajo a través de esta interpretación desarrollada por la doctrina, jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, prácticamente va a corresponder, como decíamos, el trabajador, si no está de acuerdo con que se le pague una indemnización por el despido arbitrario, ¿no? Si no está de acuerdo con la indemnización tarifada y otra suma que le pueden ofrecer, va a corresponderle a él decidir, optar entre esta acción resarcitoria o la acción restitutoria. Pero el detalle del otro problema también va a ser, pues, justamente que se va a enfrentar a todo un proceso, ¿no? Un proceso que puede durar 1 año, 2 años, 3 años, y se va a la Corte Suprema, ni qué decir 5 años, 6 años, ¿no? Entonces, por ahí el trabajador va a tener que evaluar qué es lo que le va a convenir a sus intereses, ¿no? Entonces, a partir de esta doctrina desarrollada por el Tribunal Constitucional en diferentes pronunciamientos, por ejemplo, una de ellas es el expediente 206/2005, ¿no? Donde justamente también se adopta por esa posición ya reiterada del Tribunal Constitucional y sostienen que, por ejemplo, en este expediente, pero ya establecen una cuestión de reglas procesales, pero siguen manteniendo esa posición respecto a la acción tanto resarcitoria y la acción restitutoria, pero que únicamente va a corresponderle en este caso, al trabajador, ¿no? Entonces ya va a depender en este caso de lo que va a decidir el trabajador, recurrir en este caso al Poder Judicial a efectos de que solicite su restitución, ¿no? De considerarlo, porque de acuerdo a sus intereses, pues ya tiene una carga familiar, tiene obligaciones laborales, entonces decide optar por mantenerse en el empleo, ¿no? Pero en este proceso judicial, justamente también tendrá la carga de la prueba en ciertos supuestos de tener documentación, ¿no? Toda la documentación necesaria para poder defenderse en este proceso. Entonces, a través de la acción restitutoria vamos a poder salvaguardar lo que decíamos en estos casos, en los despidos injustificados, ¿no? El despido incausado usualmente se va a configurar o estaremos frente a un despido incausado, hay que tener apuntarle nota, cuando estamos en una decisión inmotivada, injustificada, una decisión verbal unilateral del empleador de decirle, simplemente impedirle vía de hecho el ingreso al trabajo sin darle una explicación. O también podría ser una decisión verbal. O sea, en este caso el punto central de la decisión va a estar motivada en una decisión unilateral del empleador. Entonces, frente a esa circunstancia, estaremos frente a un despido incausado. Entonces, este despido incausado tendrá que someterse y discutirse, ¿no? El trabajador tendrá que plantear en un proceso abreviado, en este caso, si lo considera y si va a formular como única pretensión. Recuerden que en el proceso abreviado de la nueva Ley Procesal del Trabajo permite plantear solamente como única pretensión, porque este procedimiento es bastante célere en comparación a un proceso ordinario laboral, ¿sí? Ahora, estaremos frente a un despido fraudulento, en este caso, cuando ha habido, en este caso, un motivo engañoso, ¿no? La atribución de hechos falsos y fraudulentos al trabajador de una supuesta falta grave, usualmente, ¿no? La atribución de hechos imaginarios, la atribución de hechos, en este caso, que no corresponden con la realidad. También va a ser motivo, en este caso, para accionar por la vía restitutoria. El trabajador tendrá esa opción, ¿no? Como ven, la figura del despido incausado,
fraudulento, lesivo de derechos fundamentales, todo esto obedecido a un desarrollo doctrinal del Tribunal Constitucional. En cambio, frente a esto hay que hacer la diferencia contra el despido nulo. ¿Ya? Aquí lo voy a anotarlo. Frente a este desarrollo jurisprudencial vamos a tener a los despidos nulos. Los despidos nulos usualmente, como hemos explicado y ustedes ya podrán responder, estaríamos frente a un modelo de una estabilidad absoluta, ¿no? Porque lo que va a generar, en este caso, la concurrencia o la configuración de un despido nulo, va a generar, en este caso, la readmisión al puesto de trabajo. No solamente eso, sino también el pago de las remuneraciones devengadas. Desde el momento de mi padecimiento del despido nulo, del cual he sido víctima y que están consagradas en el artículo 28 del tubo de la 728, va a generar que no solamente se plantee, se formule como pretensión la declaración de un despido nulo, ¿no? Sino también el pago de las remuneraciones devengadas. Desde el momento todo lo dejado de percibir, desde el momento en que se ha desproducido en la vía, en este caso en el procedimiento de despido, desde ese momento hasta la fecha de la reposición efectiva del trabajador. Y eso lo puede llevar en un solo proceso. Pero aquí hay una diferencia abismal en relación a estos despidos. El incausado, el fraudulento y el lesivo de derechos fundamentales. ¿En qué consiste esta diferenciación? La diferenciación está centrada en que estos despidos, este tipo de despidos, no tienen la misma consecuencia del despido nulo, porque acá en los despidos nulos tenemos la readmisión al puesto de trabajo y el pago de las remuneraciones devengadas. Mientras que en estos casos, en el proceso se podrá demandar la reposición, pero no se aplica por analogía o por semejanza el pago de remuneraciones devengadas. Ven el tratamiento que se hace diferente en relación a este tipo de despidos que han sido desarrollados por el Tribunal Constitucional en relación a estos despidos nulos. En estos casos, sí, de comprobarse el despido nulo, inmediatamente se paga el pago de las remuneraciones devengadas, ¿no? Eso quiere decir, si un proceso, pues, ya sea vía administrativa, en la vía judicial, pero la suma total ha durado 2 años, 3 años, se va a tener que pagar toda la remuneración inmediatamente. Eso es lo que establece el Decreto Supremo 0397-TR. Pero en el despido incausado, en el despido fraudulento, el lesivo de derechos fundamentales, no. Aquí no va a operar el pago de las remuneraciones de venganza. ¿Y qué va a hacer entonces el trabajador que ha padecido de estos tipos de despido? ¿No? ¿Por qué le da este tratamiento a la norma? Y el derecho laboral hasta ahora, pues el poder, en este caso el poder legislativo, ha mantenido una actividad, una actitud pasiva frente a esto, ¿no? No se ha preocupado en desarrollar cuáles van a ser las consecuencias jurídicas de producirse este tipo de despidos. Lo único que viene desarrollando en estos casos es la doctrina jurisprudencial. De ahí que a través también de jurisprudencia y acuerdos y precedentes se ha manejado que para este tipo de casos se tenga que accionar vía judicial la indemnización por daños y perjuicios. O como otros doctrinarios lo denominan, ¿no? Los civilistas usualmente dicen pues que esta denominación es totalmente inadecuada, ¿no? Lo que se dice correctamente, pues, es una responsabilidad contractual, el resarcimiento derivado de una responsabilidad contractual por incumplimiento de obligaciones.
Eso es lo que ellos técnicamente manejan los civilistas, el especialistas en responsabilidad civil. Pero la doctrina y la jurisprudencia, la casuística, se ha manejado en esos términos, ¿no? De que frente a estos casos solamente tendrán derecho al acceso a la reposición y no se da el mismo tratamiento que en estos casos. Pero si has visto que se te ha afectado tu derecho, podrás accionarlo vía indemnización de daños y perjuicios. Esa es la única opción, pero para eso le imponen la carga de poder acreditar la antijuricidad, obviamente todos los elementos de la responsabilidad civil, ¿no? La conducta antijurídica, el daño, el factor de atribución y luego después el nexo causal. Y la concurrencia de estos elementos van a generar un supuesto de responsabilidad civil. Pero ese es el tratamiento diferente que se le ha dado ahora. Hay afectación al principio de igualdad, ¿no? Cierto grupo de doctrinarios, juristas laboralistas, por ejemplo, entre ellos el profesor Omar Toledo, sí ha sustentado a través, y esto ha dado motivo justamente también a un pleno jurisdiccional en materia laboral, ¿no? Y lo que ha sustentado en este caso es de, pues, que existe afectación al principio de igualdad, ¿no? Porque también para los despidos, en este caso, arbitrarios, que podría ser incausado, fraudulento, también debería admitirse el pago de remuneraciones devengadas. ¿Por qué se le da un tratamiento distinto de que tenga que accionar bajo la indemnización de daños y perjuicios? En este caso, el derivado, los daños producidos derivados de un despido incausado o fraudulento, ¿no? ¿Por qué no se le da este mismo tratamiento? Entonces, otras posiciones, lo que han sustentado la parte contraria justamente en el tratamiento de estos casos, ha sostenido pues que los despidos nulos no se equiparan en cuanto a los despidos incausados, ya sea fraudulentos o lesivos de derechos fundamentales, porque el despido nulo otorga cierta protección en este caso, a sujetos que tienen una protección especial por el derecho constitucional. Por ejemplo, el artículo 28 cuando hace referencia a la madre embarazada. Y recuerden que en el artículo 24 o el 23 de la Constitución, me parece que establece el Estado está obligado a dar una adecuada protección a la mujer, a la madre trabajadora. Y ahí que por eso se consideran despidos nulos, ¿no? Porque tienen una protección constitucional. También se protege en este caso el derecho a la sindicalización, ¿no? En el inciso A de este artículo 28 hace referencia, por ejemplo, que se va a considerar despido nulo cuando se despide a un trabajador que tenga cargo a representante o haya asumido un cargo dentro de la organización sindical. En estos supuestos también, ¿qué se estaría afectándose? El derecho a la sindicalización, y el derecho a la sindicalización tiene rango de protección constitucional porque forma uno de los pilares centrales del derecho colectivo del trabajo y que tiene consagración constitucional, ¿no? Entonces, esta también ha sido la otra posición fuerte por las cuales han sustentado pues que los despidos nulos no pueden equipararse a los despidos incausados, a los fraudulentos y al lesivo de derechos fundamentales, porque en los despidos nulos se está dando una protección adecuada y a estos sujetos procesales y una protección especial frente a la concurrencia de estos hechos, ¿no? El otro supuesto también es el trabajador que haya sido despedido como consecuencia de actos de represalia por haber iniciado un proceso judicial respecto al cumplimiento de sus obligaciones laborales contra el empleador. Entonces, eso también va a generar que el ordenamiento le dé una adecuada protección y lo califique como un despido nulo. El trabajador incapacitado que tenga la condición de incapacitado y que padezca de un despido, también va a ser considerado como un despido nulo. Otro supuesto, también el tratamiento, en este caso discriminatorio, por razón de raza, de idioma, de sexo y de otras naturalezas de la misma índole.
Recuerden que el artículo 2, inciso 2 de la Constitución también señala pues justamente este derecho fundamental, que nadie puede ser, en este caso, objeto de discriminación por motivo de raza, sexo, idioma y de otro índole, de la misma naturaleza. Es por eso que, como si ven estos catálogos de estos despidos, están mucho relacionados, están muy vinculados con derechos que tienen naturaleza constitucional en comparación a estos otros tipos de despido, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia que hay que tener en consideración. Despidos nulos, conseguimos la readmisión en las labores y el pago de las remuneraciones devengadas. Y en el caso en este caso de los despidos injustificados, incausados, fraudulentos, lesivos de derechos fundamentales, se tendrá que todavía accionar una acción de en la vía indemnización de daños y perjuicios, ¿no? Ahora, este proceso también podría ser muy complejo, ¿no? Porque podría, entrar en controversia y decir, pero ya este trabajador, si bien es cierto, ha sido objeto de un despido, pero no ha acreditado, pues, que en qué momento, por ejemplo, ha dejado de intentar nuevamente a reinsertarse en el ámbito laboral, ¿no? Va a haber ese tipo de cuestionamientos. Y también tal vez se van a ofrecer medios de prueba en las cuales se acredita que efectivamente este trabajador, al momento de padecer este despido, estaba trabajando en una institución con una condición, con una oferta laboral que tiene una mayor ventaja en relación a su trabajo anterior. Entonces, ahí habrá daño. Entonces, nótese que el tratamiento es totalmente diferente. Pues acá no importa si ha habido daño o no daño en los despidos nulos, ¿no? La consecuencia es que se paguen las remuneraciones devengadas, porque ha sido una decisión unilateral y contraria. Mientras que en los otros tipos de despido habrá que acreditar, el trabajador tendrá que acreditar el daño padecido, ¿no? Bien, amigos, entonces yo estas diapositivas, ya que es la diapositiva final, yo doy por concluida mi participación.